Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buen día, buena tarde y buena noche desde donde y cómo nos escuchen. Hoy cada uno desde su casa les habla Deporte al Derecho, un programa de La Voz del Derecho que toca temas deportivos desde el punto de vista jurídico. Normalmente somos tres. El importante del podcast, que es Rafael Alonso, que es el español que sabe de derecho internacional, pues está en Europa, que es una ventaja. Yo creo que hacemos lo mismo, pero Colombia es periférica. Y acá Santiago Cadavid desde el Valle de Aburrá, desde Envigado o Medellín, nunca he sabido bien, y Andrés Charria desde Bogotá. Y vamos a tocar un tema un poco más jurídico. Hoy es jurídico folclórico, que me gusta mucho, y vamos a tocar un tema que era lo que está pasando con el Tribunal Arbitral del Deporte y cómo empieza a haber cierta crisis y hay una tendencia a indicar que seguramente las altas cortes nacionales podrían mirar eso, pero eso no lo vamos a tocar hoy porque creo que Rafa es el que más nos puede explicar porque en España camina más rápido que acá. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho porque además lo he vivido y es parte del folclore del fútbol. Santiago fue el que nos lo planteó, pero es parte del folclore. Saludamos a Santiago, que tiene una camiseta azul, que se le ve muy bien, que no es de Millonarios, que es del Montreal City, pero que si no nos damos cuenta y si le esconde el escudo, parecería que es de un equipo importante de Colombia. Santiago, buenos días. Buenos días, Andrés. Saludo cordial para Luis, todos los oyentes, televidentes. Saludo para Rafa, que por una calamidad penosa no pudo estar con nosotros hoy. Pronta recuperación, pronta solución. Aclaro, Montreal FC, para que no se confundan y que quede muy claro de cuál es la indumentaria que estoy vistiendo. Para Es evitar azul. confusiones y malas interpretaciones. Bueno, los contratos, a ver, no sé por dónde empezar, pero el jugador de fútbol es un personaje muy especial. Vamos a empezar por ahí. No es un trabajador normal por muchas razones, pero una de las razones, y que para mí es envidiable, ellos dicen que no, es que viven de pegarle a una pelota, viven de jugar al fútbol. Y yo creo que el sueño de la mayoría de los que estamos metidos en esto es algún día haber vivido el fútbol. Algunos lo logran pegándole a las pelotas de fútbol y otros tocando el fútbol por algún lado, que por lo menos es el caso mío y creo que es el caso de Santiago, que nos gusta tanto el fútbol y somos abogados que acabamos pegándonos al derecho y fútbol. Pero vamos a hablar de los jugadores y más que los jugadores del contrato. Entonces, repito, los jugadores son unas personas especialísimas. Hace unos 2 días vi un video del Coco Basile que hablaba de Hausemann, este puntero derecho, si no estoy mal, que había un partido importante contra River cuando ellos estaban en Huracán, ese Huracán de Menotti antes de ir a Argentina, y Hausemann se perdía y sabían que se iba a tomar trago y hacer cosas anexas o complementarias al trago y no lo encontraban y salía todo el equipo a buscarlo, no era el utilero, no, todo el equipo a buscarlo, iban a excursionistas, que es el barrio donde estaba, y Hausemann no aparecía, llegaba 2 horas antes al camerino, no había charla técnica, para él no había charla técnica ni nada, lo único que hacían era cargarlo con tinto, con café, echarle agua fría para ver si se despertaba y ponerlo a jugar. Eso, eran, eso era la prehistoria del fútbol, donde casi no Y hay... jugaba bien, y No, jugaba bien. así hizo Cuando 2 goles, entraba la rompía. la rompía, hizo 2 goles. Y acá tenemos un ejemplo, me dice que no lo toque mucho porque puede tener, pero ya sabemos que el goleador de campeonato, no sé si sea como Hausemann, pero es un tipo que le gusta la fiesta, que le gusta la noche y que a pesar de eso, como muchos otros jugadores, como Ronaldinho, como Romario, hay muchos brasileños, pero hay de otros lados, eh, les va mejor si parrandean, si llegan tarde, y las peleas con los técnicos son monumentales por 2 razones o por 3. Una, porque no son buen ejemplo y no a todos los jugadores se les puede dar esa licencia. No a todos les pueden decir, está bien, váyase, parrandee y vuelva y juegue bien. Y lo hacía Romario, y lo hacía Ronaldinho, y lo hacía Hausemann, y supongo que lo hace Dairo, no lo sé. Pero eso uno por la primera aproximación es
no parecería que es la mejor forma de afrontar una carrera profesional de futbolista. Pero repito, hay unos que les va bien. La segunda es por un tema de lesiones, pues no va a estar físicamente bien y el peligro para el resto es complicado. Y la tercera es porque para mantener la disciplina de un grupo habrá jugadores que les gusta la noche, pero que definitivamente no funcionan. Yo conocí un caso, no me acuerdo el nombre, pero de un jugador que se dedicaba a jugar PlayStation toda la noche, llegaba sin dormir y evidentemente no funcionaba. Entonces, ese es un tema, los jugadores son especiales. Y como los jugadores son especiales y el único vínculo jurídico que hay entre jugador y club es el contrato de trabajo, pues hay que tratar de amoldar esa especificidad. No hablo de que son exóticos, no, sino que son especiales y seguramente en otros ámbitos también. Pero es que ya la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia dijo que llegar ni siquiera borracho es justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, sino que hay que analizar si ese estado de embriaguez o de enguayabez o de resaca, como dirían los españoles, es una situación que impide que el trabajador desarrolle bien su labor. Desarrollo de funciones. Mientras, es decir, yo conozco, de hecho, parientes muy cercanos que trabajaban con una buena cantidad de alcohol entre pecho y espalda y eran los mejores abogados en su momento. Entonces, él no tenía justa causa. Bueno, él tenía su despacho, Propio jefe. pero él no, es decir, si él hubiera sido un empleado y se tomaba lo que se toma, y los que me conocen saben de quién estoy hablando, no hubiera tenido problema. Tipo, respondía y respondía de la mejor manera. Pero en el fútbol no. Y Santiago, que es asesor de clubes, yo ya desistí, me aburren mucho los clubes, conoce y vamos a hablar de las cláusulas o de cómo hacemos, no sé si para meter en cintura a estos jugadores díscolos, claro, a los díscolos buenos, pues uno lo que les pretende decir es, trate de portarse bien y juegue muy bien. El caso de Romario, la historia de Romario con Cruyff, que le dijo que si hacía 2 goles se podía ir al carnaval. Cruyff le dijo con mucho, Como con un escosor, pero bueno, como un poco hágale. de temor, si hace 2 goles, se puede ir a Brasil al carnaval. Que no había terminado el partido, no sé el minuto, pero antes de terminar el partido, Romario ya había hecho 2. Y le dice, profe, ¿me puedo ir al carnaval? Y dice, claro, se puede ir. Y le dije, no, es que mi avión sale en 1 hora. Entonces, esos son casos especiales. Lo ideal es que los jugadores se porten bien. Y no solo hablo de trago, de cuidar el cuerpo, de no montarse, no hacer parapente, de no engordarse y una cantidad de cosas que hacen que el contrato de trabajo tenga unas cláusulas muy especiales que yo no sé y las que conozco no pasan un examen de 2 minutos por un juez de tutela. Pero hablemos de eso, Santiago. Buenas. ¿Y qué hay de eso? Así es, Andrés. Bueno, usted bien lo dijo, esta es una prestación especial, digamos, por la directa relación que hay entre el rendimiento físico y la actividad llevada a cabo por un jugador. Eso, digamos que le permite, partamos de la base de que le permite, habrá que ver los límites, de invadir un poco más la esfera personal que tiene el futbolista, inclusive cuando no está bajo las órdenes de su empleador, que es el club. Además, porque no los jugadores como tal, suena un poquito feo, pero esos contratos que vinculan a los jugadores, pues son los activos también de los clubes y por ende usted tiene legitimidad para tomar medidas de protección. Digamos que ahí, dentro de la particularidad, podemos ir por las cosas más sencillas, Andrés. Ejemplo, el contrato de un futbolista profesional, a diferencia, como para empezar a marcar diferencias con otros sectores, pues, solo puede ser a término fijo, por ejemplo. Es un Eso tema es legal, pero no pueden hacerlo ni por duración de la obra ni a término indefinido. exactamente, que en un entrenador sí se puede a término indefinido, inclusive desde el punto de vista del club es hasta más rentable Rentable. estratégico que sea a Y, término indefinido por la rotación, por no decirlo de otra forma, que y tiene por las usted. indemnizaciones. Exactamente, pero el de un jugador sí tiene que ser a término fijo, que en este momento por legislación colombiana son 3 años. FIFA te permite 5, salvo que otras jurisdicciones permitan más. Ahí se acoge FIFA al orden público laboral de todos los clubes. Ahora, hay otras prohibiciones, por ejemplo, muy claras, y ahí es donde es importante anotar esto, pues en todos los documentos pertinentes, contrato de trabajo, reglamento interno de trabajo, ser muy detallado, ser profuso también en las conductas. Por ejemplo, usted decía,
Los jugadores no pueden o no deben mejor montar en moto, por ejemplo, y eso es algo que uno lo pone, montar en bicicleta, montar a caballo, practicar artes marciales en sus tiempos libres, hacer salto bungee, practicar esquí. Ninguna conducta que implique un riesgo moderado, inclusive para su integridad personal, en la que con cierta facilidad puedan tener un golpe o puedan sufrir algún tipo de lesión. ¿Por qué? Porque así sea fuera de la esfera del empleador, eso va a tener un impacto directo en la ejecución de ese contrato. Claro. Exactamente. Luego, usted ahí también mencionaba o iba a comentar Sí, algo. es que la herramienta de trabajo del jugador de fútbol es su propio cuerpo. Y tenemos que cuidar, tanto el trabajador como el club debe cuidar su propio cuerpo para que funcione bien. Yo sé que suena un poco deshumanizable, pero es así. Entonces, resulta que lo ideal es que la herramienta de trabajo esté en buenas condiciones. A un trabajador le pueden decir, le dan un portátil y le dicen, usted puede escribir cartas, puede escribir su correo electrónico, pero no puede jugar, básicamente porque ahí entran virus. Y lo ideal no, está prohibido que en su computador que yo le doy, su herramienta de trabajo, monte juegos porque se pueden llenar de virus. Eso está bien. Pero volviendo a no puede montar en moto, yo lo viví con un jugador cuando asesoraba clubes, es que un jugador que fue estrella llegó en moto. Yo le dije, compadre, ¿y usted qué hace? Y me dijo, no, pues yo vengo a entrenar. Le dije, pero ¿cómo que viene a entrenar en moto? Me dije, pues ese es mi medio de Vehículo, transporte. el medio de transporte. Y digo, pero usted se puede, compadre, usted no. Y un muchacho de 18 años, bastante simpático, le dije, compadre, usted no se puede montar una moto. Si le pasa algo, doctor, eso no me pasa nada. Hablé con el presidente del club, le dije, le tiene que prohibir, me dijo, lo que pasa es que si le prohíbo, le tengo que dar su medio de locomoción. Y le dije, yo prefiero gastarme en un leasing o en algo, un billetico, o pagarle un Uber, que dejarlo montarse en una moto, sobre todo, creo que en el único sitio, yo no sé en Medellín, pero en Bogotá es el único sitio donde el casco es obligatorio. En la costa es una sugerencia, que casi nadie la cumple. Parece que fueron las sugerencias. En la costa no, es decir, no se ponen casco. Entonces, claro, yo le tengo que decir al jugador, no esquíe, porque si se rompe, si se cae, se rompe una rodilla y su herramienta de trabajo no va a poder. No importa si yo soy un oficinista y por alguna razón mental o porque me gusta, me engordo 15 kilos, pues yo voy a poder seguir tecleando tranquilamente. Un jugador con 15 kilos de más no va a poder jugar profesionalmente al fútbol. Entonces, ese es la primera diferencia, no de contrato de trabajo, sino de ejecución del contrato de trabajo, que hay una labor de cuidado, de autocuidado de su cuerpo, que uno no le puede decir a cualquier persona, usted no puede engordar. Yo creo que ni siquiera las modelos, aunque no tienen contrato de trabajo, usted no puede engordar. Acá sí, Santiago. Claro, es complicado. Y esa es una de las claves, de hecho, esa es una que la estoy aplicando recientemente y es más como un tema de medidas antropométricas, porque es que usted es difícil controlarle a un jugador sus hábitos fuera de, pero yo que sí le puedo decir, ya obviamente acá entramos en las formas como se redacte, que Sí, sea sí. un tema convencional, pero ¿cuál es la idea? O como club, ¿tú qué condición le puedes poner? Mire, usted sabe que estas son unas medidas, unas valoraciones antropométricas, las cuales yo como club determino que me dan a entender que usted es apto para jugar. Si usted no las mantiene o las sobrepasa a tal punto de que ya pues, se sale de todo contexto, ya usted mira disciplinariamente cómo lo aplica, si eso da para algún tipo de multa o si lo puede también poner como una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. Porque muchas veces también es esa, ¿cierto? ¿Cuál es la consecuencia de? Porque, es decir, despedir al jugador, terminar el contrato, así sea muchas veces lo que la emoción pida, Sí, los temas económicos y la razón, pues hacen que eso sea una medida de última ratio. Ya, yo primero lo sanciono porque no me desprendo de un activo, pero eso también es una parte muy especial. Y ahora, lo otro que a mí me lo han preguntado muchas veces, Andrés, yo no sé usted cómo respondió esa pregunta, pero la clásica era, ¿yo cómo le prohíbo a este jugador que salga de fiesta? Y yo le digo, venga, eso es muy, yo, al menos desde mi punto de vista, yo no se lo puedo prohibir en el contrato. Yo creo que ahí sí estoy lesionando pues su libre locomoción, desarrollo de la personalidad y todos los derechos fundamentales que puedan ser conexos. Ahora, ¿cómo este tipo de cosas pueden encontrar solución? Al menos desde nuestro sistema jurídico, que valga aclarar
no hay un régimen especial laboral para los deportistas y los futbolistas profesionales. Entonces eso hace que uno de pronto vaya armando el rompecabezas con insumos en Con distintas. otras piezas. Exactamente. Entonces, ¿cuál es de pronto una forma en la que eso se puede solucionar? Un tema, conectarlo con la reputación. Entonces, mire, cualquier acto que implique un riesgo reputacional, tanto para usted como para el club, yo ahí ese tema sí puedo entrar a sancionarlo. Hombre, no sé, un jugador o que toman fotos o los videos y que sale por ahí, o que se puso a hacer un escándalo. De pronto ya con ese impacto reputacional yo podría entrar a ejercer alguna medida, pero son cuestiones bastante complicadas. Sin embargo, es donde uno ponerse creativo y en ver cómo puede al menos desincentivar Sí, que el jugador lleve a claro. cabo esas actividades. Lo que pasa es que viene una leyenda previa, y eso lo tenemos en todos los países, por lo menos latinoamericanos, de era el técnico que iba y visitaba si estaban dormidos, hacía visitas nocturnas, y si no estaban dormidos, lo echaban. Nunca lo echaban porque es que al jugador de fútbol no lo despiden, no solo porque pierde un jugador, sino porque no lo puede reemplazar y además porque los derechos deportivos están en el activo del club. Es decir, votar a un jugador puede representar en activo una pérdida de $2 millones. Entonces no lo votan. Pero lo que se hacía, y estamos hablando del Pecoso Castro, y hablamos de Mostaza Merlo en Argentina, y hablamos de muchos, es que iban a la casa y saluda, buenas, está el señor Cadavid, sí, sí, lo quiero ver, no es que está dormido, lo quiero ver, y tocaba la televisión, por si no. Era una cosa absolutamente grotesca, pero todavía, sobre todo los hinchas, esperarían que eso hagan. Ese es un técnico bueno, el que jode a jugar, pero obviamente no se puede. Primero, no lo puede despedir, ya dije por qué, pero además las sanciones, y ese es otro tema que los equipos de fútbol todavía no han entendido, es que usted no puede sancionar de manera directa. Claro. Usted para sancionar tiene que hacer un proceso disciplinario que la Corte Constitucional lo tiene perfectamente regulado, que es casi un proceso ordinario, porque el jugador o el trabajador puede nombrar un abogado, hay que hacer pruebas, hay una cantidad de cosas. Entonces, a mí me decía un club acá, y vuelvo al tema del peso, pero ahorita vamos a las fiestas, es que si el jugador me llega 2 kilos por encima del peso ideal, que no sabemos cuál es, yo le clavo 2 millones de pesos de multa. Yo decía, no lo puede hacer. No, sí, yo se los, no, eso sí. Y sabemos, por lo menos tenían la decencia de que esos 2 millones iban para el asado del final de mes. Pero yo no le, primero, yo no, salvo que tenga unos salarios exorbitantes, yo no le puedo clavar 2 millones de pesos de multa. Pero viene la segunda parte y seguimos hablando de los rumberos porque después quiero hablar de redes sociales y de Claro. periodismo. Uso de Y redes sociales. claro, hay un tema y es que lo ideal es que no parrandeen, pero es muy difícil que una persona de 23 años, muchas veces con mucha pinta, muchas veces con mucha gente que le corre atrás y muchas veces con mucha plata, no parrandee. Le decían a Guti, el del Real Madrid, es que espérese a cuando tenga 45 años. Y dice, no, no, es que lo quiero hacer hoy, que tengo plata, pinta y presencia. Entonces, es difícil, pero ahí viene más el tema de desincentivar. Y hay uno, pues, que es velado, y es, si te vas a parrandear, no juegas. Entrenarás y lo ponen a entrenar más duro. Yo he sabido de casos de entrenadores que saben que determinado jugador está amanecido, que está muy trasnochado y le hacen dar 20 vueltas a la cancha. Para los otros 22 jugadores, pues aparte de molestarles, no es un tema de vida o muerte. Yo creo que dar 20 vueltas a la cancha después de haberse tomado muchos tragos Siempre. debe ser una situación muy complicada. Pero es difícil y aparecen más lo que dice Santiago, temas de desincentivación. Pero si se llega ya a sancionar o a querer sancionar al jugador, hay que hacer todo el proceso disciplinario que debe estar regulado en el reglamento interno de trabajo. Exactamente. Y ahí es donde uno muchas veces acá en Colombia, Andrés, se queda con herramientas muy cortas porque las únicas sanciones de la ley laboral que yo puedo imponer son o por llegadas tarde o por no asistir, que son irrisorias, salvo que un salario sea muy alto, pero es la quinta parte del salario de un día. Eso es muchas veces algo que ni se siente. Entonces, a uno también en cuanto al régimen disciplinario, afortunadamente también los futbolistas, al serlo, ese vínculo federativo implica la aceptación de un régimen disciplinario, que ahí hay otras conductas, otros tipos de los cuales uno puede entrar y armar para una sanción. Y también hay otra cosa, Andrés, y es que en los camerinos, y ahí uno sí no se puede meter,
tienen su propio régimen Sus disciplinario en códigos. esa cuestión, claro. Y ahí sí ya, bueno, entonces dicen entre ellos y muchas veces hasta lo ponen ahí en el camerino y todo, llegada tarde, 150.000 pesos. Mano, eso es entre ustedes y el capitán del equipo es el que va y cobra y ahí es donde no pague. Uh, Eso no es laboral, eso es una disciplina también interna que los mismos jugadores se ponen con la adquisición del cuerpo técnico. Entonces, ahí sí, sí no entra uno. Y con el tema de las rumbas, por eso le decía, es complejo muchas veces porque, claro, cuando el jugador te llega al entrenamiento o a la concentración en unas condiciones no aptas, pues por haber estado trasnochando y todo lo que sea, ahí, claro, hay el impacto sí es directo, estás llegando a unas condiciones que no se te permiten. El problema es, llega perfecto, pero supimos que la noche anterior o días antes estuvo por ahí. ¿Qué le puedo hacer? Ahí donde la línea ya es mucho más complicada y es donde se conecta con temas reputacionales y todo, que de pronto por ese lado tú como club puedas hacer algo, no tanto por el hecho en sí, sino por la consecuencia de ese hecho en perjuicio del club y todo lo que se pueda abrir. Entonces Yo eso, solucioné un caso con claro, Camerino, yo solucioné un caso con Camerino, un caso que fue muy complicado, porque fueron jugadores que tocaron el Código Penal. Tuvieron una conducta que tocaba el Código Penal y el presidente me dijo, los tiene que echar ya. Y eran dos figuras. Y no los podemos echar. Yo como que no le no, porque ya dijimos, no los puede reemplazar, son jugadores que el equipo los podía vender. Y fue muy complicado, pero al final lo que hicimos fue que el líder, el jugador líder, el mejor, y curiosamente en esa época era el más antiguo, lo sentó, les clavó una multa horrible para, para los pelados, para guayos y para unos hábitos, ay, y sí, les, y les tocó pagar mucho dinero y estuvieron, como decimos acá, achantados por lo menos 15 días, porque fue el líder el que los llamó al orden, porque nosotros, y lo único, es decir, lo único que pudo hacer el club es hablar con el líder y le dijo, no, 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 yo me encargo, acá no puede haber bandidos, y claro. lo manejó muy bien. Ese, El escarnio, eso también duele, claro, eso y el duele. grupo, el tipo dice, ustedes dos, que son unas estrellas, mire que acá hay pelados, ¿y qué le vamos a decir a esos pelados? Que sean como ustedes, no, señor. Y se solucionó. Esa es una forma, pero no es una forma, primero, no hay una cartilla para decirle, dígale al líder que no, pero eso puede servir. El otro tema es el reputacional, Santiago. Claro, entonces en ese factor ahí, bueno, eso y está muy conectado también con el uso de las redes sociales, de las intervenciones en medios. Eso tú como empleador sí lo tienes que controlar, porque de pronto no está dentro de esas obligaciones de cuidado y uno en algún momento podría considerar implícitas. No, ese sí es un tema de libertad de expresión. Yo cómo manejo mis redes, qué entrevistas doy. Lo ideal es desde el punto de vista contractual, redactar cláusulas que obliguen al jugador a mantener siempre una compostura y de pronto unos clubes que van más allá y piden una aprobación, por ejemplo, del departamento de comunicaciones del club, de cualquier cosa que vaya a hacer, o sean los lineamientos de lo que pueda considerarse apropiado. También hay clubes que son un poco más restrictivos y era una prohibición absoluta a que el jugador de declaraciones en medios, salvo las que por obligación tienen que dar después de, De bueno, partido. en el marco de los partidos por el tema televisivo, pero hay clubes que son muy restrictivos y usted no puede dar entrevistas y todo tiene que ser a través del departamento de comunicaciones del club. Cuestión que a mí me parece particularmente sana, sobre todo en equipos grandes o en equipos que tienen muchos ojos encima. ¿Todo para qué? Para cuidar ese aspecto reputacional. Entonces estamos hablando de un tema que si yo lo miro a la luz de otro sector, puede resultar absurdo. Venga, yo cómo le puedo controlar el manejo de su Instagram, de sus redes, pues en el fútbol por ese aspecto reputacional, porque la consecuencia no va a ser solo para el jugador involucrado, sino también para toda la institución. Ahí yo creo que sí hay una legitimación como club para decir, venga, ojo, que esto no es lo que usted dice, sino que tiene que tener en cuenta todo lo que usted tiene detrás y todas las personas que trabajan con usted. Eso es otro caso, desde lo reputacional. Y sin olvidar, Andrés, que en cuanto a estas prohibiciones, pues que no se nos olvide porque parecen muy obvias, pero a ver, desde el punto de vista reglamentario, los jugadores tienen unas cosas que no pueden hacer. Todo lo relativo al dopaje, en efecto, pues esa obligación frente a las sustancias, de esa adherencia al Código Mundial Antidopaje, las sustancias prohibidas, bueno, que lo hemos tocado en distintos programas,
Eso es una obligación también particularmente especial porque usted no la ve, salvo los pilotos de avión, Ahí va eh, ido. Hay o dos. sea, tiene unas Otro, restricciones parecidas. Usted ha tocado ese, ha hecho hay, cosas claro, con hay un pilotos, tema. si no estoy mal. Lo que pasa es que los jueces son maravillosos. Se supone que los pilotos deben pasar pruebas de, no de dopaje, pero sí de algún consumo de sustancias. Ujú. Y cuando los van a despedir, un juez de tutela dice, no, usted no lo puede despedir porque consumió marihuana. Entonces, yo no trabajo en eso, pero a mis amigos y a personas que conozco que lo hacen, dígale a un juez que si es capaz de montarse en un avión con un piloto marihuanao. Con un Ah, piloto que no, esté ahí sí el derecho, el libre desarrollo de la personalidad. No, no, yo no, que se monten los otros. que se Entonces, monten los otros. yo conozco los pilotos, pero repito, hay unos jueces que son unos bárbaros. Dicen, no, no, eso no es justa causa. Pero si los deja en tierra, no, no, es que la labor de él es pilotear. Sí, con marihuana. Bueno, esa es una. Y la otra que sé que lo hacen es los corredores de bolsa. Porque en los almuerzos de los corredores de bolsa hay mucho vino, por lo menos vino, o ginebra, cosas de esas, y a muchos les hacen alcoholemia. Alcoholemia, Ok, sí, tiene que ver. pero realmente la única cláusula que yo conozco de sustancias y de una lista sí es en deporte. Esa es una cláusula Exactamente. que Y con lo restrictivo y con el montón de falta de garantías que hemos hablado acá. Y otra obligación también que es reglamentaria es el tema de participación en apuestas. Los jugadores de fútbol no pueden apostar en fútbol. O sea, el hecho en de dar fútbol, juego. Otra cosa es la manipulación de partidos, eso es que otra es cosa. otro cuento, pero el hecho de apostar, se supone que usted siendo jugador de fútbol de la Liga Colombiana, no puede apostar en un partido de la segunda de Kazajistán. No puede, porque es una prohibición amplia en temas de integridad y son principios depurados por FIFA que aquí internamente todos absorbemos. Algo que cualquier otro, pues, hombre, todo el mundo apuesta, pero acá Pero tenemos, acá, y que no y se es extiende lógico, solo a los es jugadores, lógico. claro, sino a todos los que trabajamos para las empresas de fútbol también. Yo en mi contrato tengo esa misma prohibición. Yo afortunadamente no he tenido mucha afición a las apuestas, no es algo que me afecte en lo particular, pero tampoco lo puedo hacer. No, Tampoco lo yo puedo ni, hacer. ni tengo contratos ni apuesto, pero está claro. Pero fíjense que yo acabo de tener contrato, trabajo con un equipo de fútbol, pero fíjense que un jugador de fútbol podía haber apostado, ya que estamos tan Estación de servicio. no, yo no, nada. Pero un jugador de fútbol pudo haber apostado en quién era el nuevo papa. Esas apuestas sí valen. O puede apostar en la NBA, o Claro, puede claro. apostar Es todo lo que tiene que ver con en fútbol. caballos. No puede apostar en fútbol. Eso está muy bien. Sí. Va, Y otro asunto particular, Andrés, que yo creo que hace parte de lo, no sé si es exótico ya la palabra, pero que es especial, y el tema de lo que pasa en los préstamos. Si usted lo mira, vuelvo y repito, a otro trabajo puede resultar raro o no sé qué otra empresa lo haga. Usted suspenda el contrato de su empleado a través de una licencia no remunerada para o que él remunerada. vaya y trabaje a otra empresa que es su competidora y luego vuelva o se quede definitivamente en el otro. Eso es algo que pues, yo solo lo he visto en el fútbol, En el que son deporte. los préstamos. Y una dinámica muy normal, pero repito, a la luz de otra visión, resulta, pues, ¿quién más hace eso? ¿Quién más podría tener de pronto las firmas de abogados? Has dicho por ahí, préstemelo, mándemelo por Hay acá, y yo lo dejo y pago. eso se hace, los in-house. La firma de asesora laboral le manda a un abogado junior a que sea el abogado de esa empresa, pero con subordinación de su firma de abogados, Conserva, ya hay un tema de solidaridad y hay que sí, tener mucho pero, cuidado, o sea, pero, pero no hay una pero no está suspensión compitiendo del contra contrato. mí. No Ah, está compitiendo contra mí. No me va a demandar a mi oficina de abogados. exactamente, eso es un aspecto bastante particular y otro que en el fútbol tiene una relevancia particular y que ha sido objeto de múltiples análisis en todos los frentes, y es el tema de las indemnizaciones por los perjuicios derivados de bien sea de la terminación del contrato de forma irregular o por alguna ejecución que haya también derivado en ese perjuicio, que en el fútbol son las cláusulas de rescisión o bueno, cualquier otro nombre que usted le quiera dar. Y aquí en Colombia creo que hemos llegado a la conclusión de que no son válidas, no resisten el análisis a la luz de la libertad de los trabajadores y esa libre circulación, pero que a nivel de FIFA, a nivel del TAS, sí se validan y ya lo que se mira son criterios de proporcionalidad. Pero es una cláusula que normalmente, repito, aquí en Colombia ya no tanto,
aunque he visto unas por ahí que, bueno, es válida, pero se la puede exigir solo si va para otro país, para otro club, porque ahí activo la jurisdicción de la FIFA, aplico normativa FIFA y equiparo cargas. Bueno, ¿por qué no? Pero creo que Inténtelo. esa es otra cosa especial que tiene el contrato del Yo creo, Santiago, pero que cada vez estoy más retirado de los equipos, repito, no del derecho deportivo, que los clubes se niegan a terminar con las cláusulas de rescisión. A mí me parecen inútiles e ilegales, pero a los clubes les parece útiles y ajustadas a derecho, de manera que eso no está. Pero vamos a ver algunas cláusulas. Yo tengo tres muy especiales y algunas que hacen, por ejemplo, en Italia, que son tan mirados, puede haber sanciones por no estar con la pinta que les da el club. En Italia, me contaban algunos jugadores, les dan toda una percha de ropa muy fina para a llegar al estadio, para las presentaciones, corbata, y no estoy hablando de Pedro Cárdenas, sino de ropa muy fina y tienen que ponérsela. Entonces, y les pueden restringir inclusive tatuajes, peinados considerados como profesionales o indumentaria fuera de norma. Esa es la que duplican mucho. También hay unas de control de peso. Lo que pasa es que yo no conozco la legislación, pero cada semana les toca pasar al patíbulo a pesarse y puede haber sanciones al respecto. Y tienen, y eso es muy gringo, más que acá, tienen que acudir a todas las sesiones de comunicación o vocería institucional. Vamos a ir a un hospital. Tiene que Ah, ir. sí. Esas son unas. Sí, En pero, Inglaterra, pero eso, Andrés, digamos que, a ver, acá también se hace y eso hace parte, poniendo otro ítem de esto, es lo que yo puedo controlar como club, que hay un mundo de posibilidades frente a la imagen y la apariencia del jugador, porque a través del contrato laboral se supone que yo absorbo también, en todo o en parte, el uso de la imagen, entendido, imagen tiene un concepto muy amplio, pero yo sí le puedo exigir al jugador vestir la indumentaria por el club, ahí sí, en el marco de las actividades dadas por el club, y ellos también están obligados, pero es que estas son obligaciones que, repito, si usted no se las pone, no tiene legalmente cómo exigírselas. Por eso los contratos de los jugadores suelen ser tan nutridos y tan densos, porque hay que y tan inútiles. delimitar y detallar Pero, muchas cosas. pero son inútiles, Santiago. Tú le puedes Sí, decir, el sí, lunes muchas o son el miércoles ahí te pone difíciles de pantaloneta aplicar. azul y no me la pongo. ¿Y qué? Bóteme. ¿Qué es lo que quisiera jugar? Bote, despídame, no Claro, hay ningún complejo. problema. Pero lo de la asistencia a las sesiones benéficas Eso está bien, sí, pero al sí. final, lo que pasa es que yo lo que veo en el contrato de trabajo, que se supone que la federación debe dar un modelo único, es que hay tal cantidad de cláusulas inútiles que son contratos de 25 páginas, porque además hay abogados que consideran que hay que decir que el contrato se ejecuta de buena fe, que no le veo sentido, pero bueno, que al final son inútiles. Y sabemos quién es, ¿no? El presente contrato se ejecutará de buena fe. Y es que si no lo pacto, lo puedo ejecutar de mala fe, pero eso no es. Pero hay esas cláusulas que lo que hacen es un documento incómodo donde los deportistas de entrada desconfían, pero dice, si es que es un contrato tan largo que yo no voy a leer de entrada, yo tampoco lo leería. No Y lo que, leen la gran mayoría. no, no. Entonces, hay un tema que no está, habría unas cláusulas más específicas que otras, pero hay tres jugadores en Europa que tuvieron unas cláusulas muy especiales y voy a empezar por la más divertida. Había una cláusula para el gran Mario Balotelli, una cláusula mm, mm, que lo sancionaba, oíganme, que lo sancionaba si, es que si prendía fuegos pirotécnicos en su casa. Y uno dice, pero, ¿cómo putas? Dice, no, no, es que ya lo hizo una vez y quemó la casa. Entonces, contractualmente le dijeron, usted no puede prender fuegos artificiales dentro de su casa y estaba contractualmente. No sé qué hubieran podido hacer, pero esa es una que me llama mucho la atención. Hay una que era lógica y creo que hay uno de los jugadores, yo he oído a alguien, que era con Dennis Bergkamp. Sí. Semejante jugador, tenía una cláusula y se aplicaba es que no se montaba en avión. Tenía fobia a avión. Fobia, una enfermedad mental, él no se podía montar en un avión. Entonces, normalmente jugaba torneo local inglés por tren, no tiene mayor problema. Es decir, se demorará 2, 3 horas más, pero llegaba. Y en Champions había algunos que básicamente no iba. Y me parece que es una cláusula lógica. En Colombia, o por lo menos en Sudamérica, le van a decir, no sea maricón y se monta en el avión. En Inglaterra le dijeron, pues, sobre todo si es una condición médica, porque una fobia es una condición médica. Y
está ahí. Había ya sé, había un entrenador de fútbol americano, Madden, que fue el que quiso que tampoco se montara en un avión. Se iba 3 días antes, si tenía que hacer Nueva York, Los Ángeles, se iba en bus o en tren, no sé si haya, pero lo hacían. Esa es una cláusula que puede ser, y sobre todo algunas condiciones mentales. Sí, Eh, claro, claro. Y que puede ser a favor del club o que permita más restricciones o favorable al jugador o al entrenador. Y aquí Andrés, o que incide mucho el tema cultural, religioso que pueda tener un jugador. Yo me acuerdo que en su momento Águilas Doradas, cuando era todavía Itagüí, contrató a Johan Volantén, el jugador sí, colombo suizo que estuvo en la Euro, y él por su religión musulmana, no podía trabajar los sábados. Y yo me acuerdo que en este semestre casi que todos los le partidos tocaba los todo. programaron los sábados. Jugador nunca jugó, pero quedó con eso en el contrato. Y ojo que eso también riñe mucho con los temas de el ayuno, bueno, los En Ramadán, que líder, obligan a ciertas prácticas. claro. Liverpool lo que hace, que es mucho más lógico, es que se adapta. Usted no puede comer todo el día. Yo lo alimento o le doy una guía de alimentación hasta que amanece para que cargue bien y cuando termina el día le tengo listo para que no se me descompense. Y lo hicieron con Salah y con Mané y lo hacen bien, Es- eso hay que hacerlo. Y viene la última, que es la que más me gusta, porque era en 1999, Stefan Schwarz. el sueco. El club incluyó en su contrato una cláusula que le prohibía, óigase bien, participar en viajes espaciales, no de avión, sino espaciales, porque el jugador dijo que quería, 1999, ya no es como ahora, pero quería comprar un billete para hacer un viaje espacial. Y el Sunderland le dijo en el momento, no, 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 no conmigo. Y le prohibieron contractualmente eh, participar en Participar viajes en un viaje espacial. interplatanarios. Sí, me parece una Claro, barbaridad, total. pero era muy, 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 al igual que la de Berkham, que era muy para él, y esta era un poquitico más caprichosa, pero me parece divertida. Usted no puede montarse en una nave espacial. Total, hay otra muy curiosa, yo la he visto en varios medios, no sé si realmente fue verdad, pero está el caso de Giuseppe Reina, alemán, si no me equivoco, jugaba en el Arminia y que puso una cláusula en el contrato que decía que por cada año el club le tenía que construir una casa y que como no decía qué tipo de casa, el club le construyó una casa con Legos, en material Legos, y tenga su casa. Usted me dijo que tenía que ser de concreto Bueno, y así parece que cumplió con esa obligación contractual. Y la de Ronaldinho, se habla mucho también de que cuando llegó al Flamengo hace unos años, tenía una cláusula que le permitía salir de fiesta por lo menos 2 veces por semana. Que a mí, si me pueden hacer esa cláusula, supone una tarea bastante, porque es que venga, ¿qué es fiesta? ¿Hasta qué horas? ¿Dónde puede ir? ¿Qué puede y tomar? Ronaldinho, y Ronaldinho. Y Ronaldinho. El personaje, claro, ahí está, hay situaciones muy complicadas en ese sentido, porque yo sé, me acuerdo que, pero eso sí no era en el contrato de trabajo, la cláusula de transferencia de Neymar, la cláusula, el convenio de transferencia de Neymar tenía una cláusula que decía, no sé si sea cierto, creo que es una leyenda urbana, que Barcelona tenía que pagar la fiesta de los amigos de Neymar. No sé si sea cierta, pero es posible conociendo un poco todo el entorno. Claro, Pero y cuando son jugadores que tienen ese poder para incluir esas cláusulas, que pueden negociar por lo que son. que tiene una posición muy fuerte. Pero bueno, las cláusulas exóticas en el contrato de trabajo, quitando la cláusula de rescisión, que más que exótica es muy especial, están, yo no sé qué tan válido sea ponerlas, yo creo que hay que ponerlas como por decirle al jugador, y los jugadores, muchos, son muy atenidos a lo que está escrito, no son, jurídicamente no son muy ejecutables, no son coercibles, diría el profesor de Derecho, de Introducción al Derecho, pero están, es más un tema y eso les falta a los clubes, de manejo del recurso humano, de manejo de personal, de diálogo permanente, no técnico, club. Sí, Señor, no se vaya a donde determinadas personas y no se tome fotos, no se tome fotos con una imagen de Pablo Escobar atrás. No pasa nada, pero mejor no tiene nada. Es su libre desarrollo de la personalidad, pero el club va a quedar mal y usted va a quedar mal y entonces hay que empezar a mirarlo es hacia el futuro. Si usted queda mal a futuro, de pronto no lo pueden contratar en Europa porque en Europa no le interesa un jugador que tenga como admirador a Pablo Escobar, como admirado a Pablo Escobar y cosas de esas. Pero es muy difícil. Se requiere, y yo lo he escrito en mi infinidad de sitios, más que un
manejo de personal, es una gestión del recurso humano. Como dicen ahora, gestión del talento. Y en el fútbol sí que hay talento, que si no se gestiona bien, no se logra. Para mí la mejor gestión de talento humano hoy es Once Caldas con Dairo. Para mí es excepcional. No sé qué habrán hecho, no sé cómo lo habrán hecho y no sé cuál será el acuerdo, porque estoy seguro que hay un acuerdo explícito o tácito de usted hace esto, pero acá hace esto. Y es lo que hay que hacer. Claro, y además, Dairo Andrés es un jugador que se cuida. Es decir, es un jugador que tiene 40 años, corre todo el partido, Y hace goles un físico muy bien trabajado, excepcional. aguanta capacidad pulmonar. O sea, uno muchas veces, no, Dairo, rumbero y todo, que le guste otra cosa, pero que se cuida y que tiene ética profesional, la tiene. Y lo Que se demuestra su cuida, rendimiento, su sin lugar a dudas. aspecto y los goles. Y lo que usted decía, Andrés, es elemental. Y yo le añado algo, y es como club, claro, manejar una buena comunicación, pero poner las reglas claras, tener la rienda corta. Lamentablemente el ser humano, el cerebro humano está mal diseñado para Joda. entender las cosas un poquito a las malas, porque si Claro. usted es permisivo desde el principio y admite cosas y tolera y selecciona con este sí, con los otros no, eso se le va a salir de las manos. Entonces el orden hay que ponerlo y ponerlo desde el principio. Y usted se asegura Interferir de entre el evitar contrato de un trabajo. montón de cosas. Debería entender. Listo. Santiago, nos quedó bueno. Ve, sabroso ahí para que la gente conozca un poco más de todo Para que este entiendan. vínculo y queda faltando, pero aquí por lo menos dejamos ya una curiosidad, creo yo. Esperamos que Rafa supere su calamidad. Es muy complicado, pero va a salir adelante. Un abrazo para Rafa. Rafa, un abrazo. Santiago, un abrazo. Luis, muchas gracias y nos Gracias, vemos. Andrés, gracias Luis, saludos a todos, nos vemos.